Ay, creo que estaba grabando sin audio. Ahora estoy grabando con audio. Bueno, será fuerza de empuje. ¿Y qué va a pasar además? Si está completamente hundido, horizontalmente las fuerzas se anulan, porque por ambos lados la fuerza es la misma. Pero verticalmente se anulan o no se anulan. Las fuerzas que apuntan hacia arriba y las fuerzas que apuntan hacia abajo no se anulan, ¿cierto? Porque por abajo la presión es menor que por arriba. Lo dije justo al revés, pero se entendió. Entonces, si sumas y restas, eh, también te va a dar una fuerza neta hacia arriba. Ahora hay toda una demostración geométrica y, bueno, con física y geometría de cuánto vale esta presión, pero yo les voy a dar el resultado porque esta es una clase express, no podemos hacer todo en la demostración. La fuerza va a ser igual a multiplicar tres valores que son parte de esta situación. G ya lo conocen, es la famosa aceleración gravitatoria, o sea, si estás en un lugar sin gravedad, con G igual a cero, no hay fuerza de empuje porque no hay presión más abajo ni más arriba. Si la gravedad fuera como la de Júpiter, habría más empuje. Esa letra, que ustedes dirán es una P, si se fijan bien, no es una P, es la letra Rho del alfabeto griego. Ahí es una P, ahí dice perro, ¿cierto? Ya, es el chiste fome, no importa. Rho es la típica letra que se usa para describir la densidad de un material. Y en este caso, ¿de cuál de los materiales? Del fluido. Entonces aquí voy a escribir en chiquitito. Esta es, no me funcionó, la densidad del fluido. El agua tiene una densidad de un, 1 gramo por centímetro cúbico. Cosas más densas como un metal pueden pesar 5 gramos por centímetro cúbico y otras menos densas como el aire pueden pesar 0,001 gramos por centímetro cúbico, etc. Y el aceite, por ejemplo, que es menos denso que el agua, pesa como 0,9 o 0,8 gramos por centímetro cúbico. Esa es la densidad. ¿Cómo se define la densidad de algo? Si tú conoces la cantidad de masa que tiene y lo divides por la cantidad de volumen que tiene, tienes eso. La cantidad de kilogramos en la cantidad de centímetros cúbicos o metros cúbicos o litros te da la densidad. Entonces miren lo que pasa. Si fuera un material más denso, sería más notoria la fuerza de empuje. Y hay un video bien bueno en que tienen mercurio líquido o plomo líquido, no me acuerdo qué era. Creo que era mercurio líquido. Mercurio líquido. Y ponen una bola de plomo de encima, ¿ya? Una pelota de plomo metálica y flota. Porque al ser más denso el mercurio que el plomo, flota. Y si no era mercurio, no sé qué era, pero bueno, era un metal líquido, me parece que era mercurio. Súper tóxico, pero bueno, estaba en un laboratorio. Y lo otro que importa es el volumen. ¿Pero qué volumen estamos hablando? El volumen eh, que está sumergido dentro del fluido. Entonces, la ecuación, así como ya más en detalle, es la fuerza de flotación es igual a... Ahí está. Eso. Pero la versión más corta es la que puse antes, que era esto. Medio difícil. Fuerza de flotación igual a densidad dividido volumen. Densidad por G por volumen. ¿Alguien más llegó? A ver, ¿quién llegó? Edu, hola, ¿qué tal? Estamos estudiando fuerza de empuje o fuerza de flotación, que es lo que generan los fluidos sobre los objetos que están sumergidos total o parcialmente dentro de ellos. Resumen entonces, cualquier cosa que esté sumergido en un fluido va a sentir una fuerza neta hacia arriba, no la neta completa, sino que la que está producida por ese fluido, y que se le llama fuerza de empuje o flotación, que depende de la densidad del material en el cual está sumergido
la constante de aceleración gravitatoria y el volumen sumergido. Entonces, si le creemos fielmente a esta fórmula, que de hecho vamos a tener que hacerlo, ¿cuál de estos dos siente más fuerza de empuje o de flotación? ¿Este que está completamente o este que está parcialmente sumergido? La tercera opción es que sea la misma fuerza. Díganme ustedes. ¿Cuál siente mayor fuerza de flotación? ¿Cómo sé, profe? No sé, no tengo idea qué hay que hacer. Mira la ecuación. La fuerza de flotación depende de tres cosas. ¿La densidad del fluido es distinta en ambos casos o es la misma? ¿La gravedad es la misma o es distinta? Y el volumen sumergido es la misma o es distinta. Si todo es igual, no pasa nada. Si dos cambian, hay que ver si los dos cambian para el mismo lado o no. Pero en este caso, la que siente más fuerza de flotación es la que está completamente sumergida. ¿Por qué? Porque el volumen sumergido es mayor. Aquí está, no sé, el 50, el 40, el 30% del bloque bajo el agua. Entonces, quizás si hubiera hecho las flechitas un poco más chicas me creerían, porque claro, al estar más arriba no hay tanta presión, entonces las fuerzas hacia arriba son importantes, pero no son tan potentes. En cambio, ya bueno, me creen, no lo voy a decir con todas las flechas que quedan. En cambio aquí la diferencia es mayor entre lo que hay abajo y lo que hay arriba. Esa diferencia es mayor. Entonces, para ser un poco más exagerado el dibujo, vamos a dibujar aquí esa flechita más chica y esta flechita más grande. De hecho, ustedes pueden hacer lo siguiente. Pensar, ¿qué pasa si este bloque está completamente fuera del agua? ¿Cuánto va a ser la fuerza producida por el agua? Es cero, ¿cierto? Espero que hayan dicho cero. Muy bien. Cero porque no hay interacción, no hay presión del agua ejerciéndole fuerza. Y si se mete 1 centímetro, ya va a haber un poquito de fuerza. Si se mete 2, 3, 4, y cuando está completamente sumergido, todo eso. Entonces, ¿por qué un hielo gigante, como un iceberg, puede flotar? Primero, se necesita que la fuerza neta sea cero. Para que esté flotando, la fuerza neta tiene que ser cero, pero la fuerza neta es la mezcla de el empuje y el peso. Voy a ponerle otro color al peso. Ese es el peso. Entonces, imagínate que ahí está en equilibrio un iceberg y lo hundes más. ¿Qué va a pasar si lo hundes más? Aumenta la fuerza hacia arriba. Entonces va a subir. ¿Qué pasa si lo pones un poco más arriba? Ya empieza a salirse el agua. Esto disminuye y va a hundirse. Y esto ustedes no lo han visto con un iceberg, porque no tenemos un iceberg en la casa, pero sí en la piscina pueden poner una pelota de fútbol llena, infladita, de básquet o de vóley. La hunden, ¡bum! Sale. Y después que sale, cae. Y ahí se queda. Lo mismo con una lancha, no sé, cualquier cosa en verdad que esté flotando. Si la hunden un poco más de lo que normalmente está, va a querer salir. Y si la suben un poco, va a querer bajar. Hay un punto de equilibrio que va a depender de la densidad. Porque miren aquí, acá hay una magia. ¿Cuál es la fuerza de gravedad? Ah, no sé, quise eso, si ya lo tenía acá. La fuerza de gravedad es esta. Y fíjate que densidad multiplicado por volumen, y vamos a tener que hacer un truco matemático. Aquí tenemos que la masa es la densidad de un material es su masa partido su volumen. O sea, su masa es igual a, háganme álgebra por favor aquí. Si la masa paso el volumen más para el otro lado, ¿cómo me queda la ecuación? ¿Qué hay que hacer? Dividir, multiplicar, ¿qué queda arriba, qué queda abajo? Vamos a ver si le chuntaron. Exacto. Masa por volumen. Entonces, voy a ordenar esta ecuación diferente. Bueno, así no. Así sí. Esto es una cantidad de masa. Se le llama la masa desplazada por el objeto sumergido. Si se fijan aquí, la masa desplazada de agua es la masa que había de agua acá, pero que fue desplazada por este cubo que ahora está ocupando el lugar. ¿Cuánta cantidad de materia es? Es la masa de agua, su densidad por su volumen.
Y aquí es menos porque aquí no hay tanta agua que se haya desplazado porque el cubo no está completamente metido y aquí está completamente fuera, entonces cero. Si, si esa cantidad de materia es más agua, si esa cantidad de masa es más de agua que del bloque de hielo, por ejemplo, pero están diciendo varias cosas. Ah, sí, estaban diciendo lo correcto. Preguntaban qué era P, sí, era la letra Rho del alfabeto griego, que se parece mucho a la P, pero se dibuja así como sin la parte puntiaguda de arriba. em, y se usa para hablar de densidad de algo. Entonces aquí es densidad es masa partido volumen, masa es densidad por volumen. Entonces, ¿qué pasa si un objeto es menos denso que el líquido? Su peso va a ser m por g, va a ser menor que cuando está totalmente sumergido, entonces va a flotar. Pero ¿qué pasa si el objeto tiene una masa mayor, una densidad mayor que la del fluido en la cual está? Digamos un clavo dentro del agua, entonces, ya digamos que esto es un bloque de acero ahora, entonces antes era, vamos a dibujarlo aquí como, ya, ahí era de madera, no sé si eso es color madera, ya. Digamos que era color madera, listo, ya, y ahora es color metal. Ahora esto tiene el mismo tamaño, pero en vez de, no sé, pues este pesaba 0,5 kilogramos, nadie ve eso porque está tapado, ahí está. Y esto es del mismo tamaño, pero pesa 3 kilogramos. Entonces ahora su fuerza en flotación, en este caso, la fuerza de flotación que siente ese cubo de acero que está al lado derecho, va a ser igual, menor o mayor que la de este bloque de madera que está acá. La fuerza de flotación va a ser igual, menor o mayor. Entonces, pueden usar su intuición, pero si su intuición todavía no está desarrollada, que es probable porque estamos viendo esto recién, pueden equivocarse. Entonces vamos a usar también la fórmula. La fórmula dice que la fuerza depende de... A ver, ¿cuál es su respuesta? Incorrecto. La fuerza de flotación es la densidad del fluido. ¿Cambió la densidad del fluido o es la misma en estos dos casos? La misma, ¿cierto? El volumen sumergido, los dos los puse a la misma altura y son del mismo porte, el mismo volumen. Y G, la misma. La gravedad no cambió, no estamos aquí en la Tierra aquí en Júpiter, es la misma. Entonces el volumen es el mismo y por lo tanto la flotación, la fuerza de flotación es la misma. ¿Cuál es la diferencia ahora? Que la masa de este objeto es mayor, por lo tanto su gravedad, su peso es mayor y al ganar el peso, aunque tenga fuerza de empuje, se va a hundir. ¿Cuánto se va a hundir? Bueno, la mayor fuerza de empuje que puede sentir es cuando está 100% hundida, como en este caso. Si su peso sigue siendo mayor a ese valor, entonces va a seguir hundiéndose, da lo mismo que esté hundido. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las cosas, una roca, qué sé yo. Entonces lo que tú tienes al final de este tipo de casos es que la fuerza neta, oh, no, no me hace caso, vamos a hacerlo así. ¿Cuánto es la fuerza neta en un ejemplo como este? Es igual a la fuerza de flotación menos la fuerza de gravedad. Entonces, si la fuerza de flotación gana o es suficiente, equipara, el objeto no se hunde, puede flotar o puede mantenerse en esa profundidad. En cambio, si se hace cada vez más, si la G es mayor, vamos a tener problemas. Esto lo voy a escribir así entonces. Vamos a escribirlo como la densidad del fluido, el volumen sumergido y G. Menos masa del objeto completo por G. Si se fijan, G está en... Bueno, salieron distintas estas G porque una está en cursiva. En ambos casos sale la G, por lo tanto la podríamos factorizar si les gusta un poco la matemática, ¿cierto? O alguien se desconectó. Y lo que tenemos... Ahí está.
Es que la condición para que algo flote o para saber si se hunde es que la masa de agua desplazada, que es la densidad del fluido del agua por el volumen sumergido, si es mayor que la masa del objeto, entonces significa que la densidad del agua es mayor, el objeto flota. En cambio, si la masa del objeto es mayor que la del agua, o sea, si la densidad del objeto es mayor que la del agua, se hunde. Y esto no solamente, a ver, ya no repetí la pregunta, no sé cuál era la pregunta, lo siento. Use el micrófono, chiquillos, está puesto que tiene micrófono y no lo quieren usar. Así no me entero de sus preguntas. Ya. Entonces, chiquillos, nosotros, estando fuera del agua, ¿sentimos fuerza de flotación o fuerza de empuje? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O depende, o qué sé yo. ¿Qué creen? No, incorrecto. Sí. Se cambió de punto de vista. ¿Por qué? El aire, muy bien. El aire es un fluido. Estamos dentro de él y tiene densidad. La densidad del aire es bajita. No es tan baja tampoco. O sea, en una sala de clase hay más de 1 kilo de aire. No sé si 1 tonelada, porque hace tiempo no hago el cálculo para recordar cuál es un valor realista. Pero en el aire también tenemos aire, materia y presión. Y eso se traduce en una densidad muy bajita. Voy a inventar este valor. Kilogramo, digamos, kilogramo por metro cúbico. ¿Ya? Ese metro debería estar. A ver cómo se hace. Ahí. No, bueno, metro elevado a 3. Y si tu volumen, que es todo el espacio que ocupas, eh, ¿cuántos metros cúbicos serán? ¿Menos de uno o más de uno? Digamos que tu volumen es 1 metro cúbico por 10, ¿ya? Negativo, pero bueno, aquí lo damos vuelta para arriba. Entonces, igual sientes una cantidad de newtons, que no es mucha, ¿ya? Tendríamos que usar valores realistas. Para estar seguros, le podemos ir a preguntar a ChatGPT, pero por ahora no. Pero igual sientes una fuerza hacia arriba. Pero ¿cómo es esa fuerza comparada con tu propio peso? Mínima, muy pequeña. Entonces, literalmente caerías más rápido en la Tierra si estuviera vacío, si no hubiera aire. No por el roce, porque el roce es otra fuerza. El roce hace que uno choque con ese aire y lo vaya empujando y por reacción uno pierde velocidad cuando algo va cayendo, ¿cierto? Esto no es roce, esto es flotación y depende del volumen, no de la velocidad como el roce. Bueno, el roce depende de varias cosas. No el área o la velocidad. Esto depende del volumen que ocupas y cómo la presión del fluido empuja hacia arriba. Al ser un objeto o un material muy poco denso en comparación a nosotros, su fuerza es casi irrelevante, pero en otros casos es relevante. Una burbuja de jabón flota gracias a eso, entre otras cosas, pero esa es una de las principales. ¿Ya? ¿Algo calcularon ahí? Ah, ya. Entonces tenemos esto. Mientras más denso es el material, por ejemplo, si en vez de madera es hierro, su peso es mayor, pero su volumen depende de su tamaño, ¿ya? Y la fuerza de empuje no depende del peso del objeto, depende del tamaño del objeto. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un barco gigante? ¿Ya? Bueno, un poquito más chico, ojalá. Como un barco, que probablemente pesa más que esto, ¿cierto? Puede llegar a flotar, siendo que está hecho de hierro. ¿Cuál es la ecuación que tenemos que considerar? Voy a checar esto porque si no es un poco ridículo. La ecuación que tenemos que considerar es esta. La densidad del agua multiplicado por el volumen ocupado tiene que ser mayor a la densidad del fluido, ¿cierto? Voy a ponerle la densidad del objeto multiplicado por el volumen del objeto. Entonces, ¿cómo haces que algo que está hecho de hierro sea menos denso que el agua? El truco está en lo que está diciendo ahí la Paula, creo, es que tenga más volumen sin tener más masa. ¿Cómo haces que algo tenga mucho volumen sin tener mucha masa? Haces que solamente sea una carcasa de hierro,
pero que la mayor parte de su interior sea, no me salió como quería, aire, ¿sí? Ustedes me creerán. Bueno, ¿han visto un barco? De hecho, creo que puedo aquí poner un barco. A ver, un boat. Listo. Ahí está nuestro barco y lo vamos a hacer hueco. Entonces, ¿qué es lo que todos sabemos? Si un barco se llena de agua, se hunde. ¿Por qué? Porque la fuerza de flotación depende del volumen, la fuerza de flotación depende del tamaño, eso no cambia. Pero si lo llenas de agua, aumenta su peso, sin subir su volumen. En cambio, si lo tienes lleno de aire, eh, por ejemplo, el cargamento, ya hay obviamente unas reglas náuticas y ingenieriles para hacer un buen barco y que no se te dé vuelta, pero eh, el ejemplo de la hoja arrugada y hoja estirada. A ver, deja ver si sí o no. Con el agua es como una hoja arrugada y una estirada. Ya, como analogía sirve ese ejemplo, pero no es exactamente lo más preciso en cuanto a la razón verdadera, ¿cierto? Es como la analogía de cuando uno tira una hoja estirada o arrugada, sí, que la hoja estirada tiene más contacto con el aire, entonces tiene más roce, cae más lento. Pero aquí el motivo es otro, ¿cierto? Aquí el motivo es que el volumen, la misma masa, pero en un mayor volumen, siente más fuerza de flotación, aunque el peso sea el mismo. Entonces, tú puedes tener justamente esto. Esto es una cosa que ustedes pueden hacer. Tomen una pelotita de papel aluminio, dos hojas iguales, una la arrugan y la otra le dan forma de cucharita de barco. ¿Ya? Lo ponen boca arriba para que no le entre agua. Una se hunde, salvo que haya quedado con mucho aire entre medio, que ahí puede flotar. Y la otra flota fácilmente, salvo que le entre agua. ¿Cambió la masa? No. Cambió el volumen sumergido. Y en uno, ese volumen no es solo aluminio, es aluminio con aire dentro. Entonces, vamos a cambiar de tema ya porque esta parte era, podríamos estudiar harto rato más. Este se llama el principio de Arquímedes. Ya voy a dar dos ejemplos más. Se llama el principio de Arquímedes porque uno de los famosos descubrimientos que se hizo esta ley, no sé, yo creo que se ha descubierto más de una vez, pero de hecho, Arquímedes es varios siglos antes que Newton, entonces no se usaban los mismos conceptos de fuerza y Newton de ahora, pero el principio era cuando Arquímedes quería demostrar si la corona que le habían regalado a un rey era de oro puro o estaba hecha de otro metal por dentro. Y le dejaron ese desafío, no me acuerdo si lo amenazaron de muerte o no, o le iban a dar un premio grande si lo demostraba o no. Esas cosas al final ya se me olvidó el detalle. Pero el tema es que no sabía cómo demostrar sin romper la corona, si adentro tenía, por ejemplo, plata o estaño o cualquier otra cosa, o si era oro macizo, que se supone que un rey, cuando es orgulloso, quiere que sus coronas son de oro macizo. Y finalmente, bañándose en su tina, se supone, empezó a darse cuenta que las cosas flotaban más o menos según el volumen que ocupaban y salió corriendo desnudo, ¿cierto? Sin ropa, y gritando Eureka, 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 que significa que había descubierto algo. Y nadie sabe si eso es verdad o no, pero eso es lo que se suele contar en las historietas. Entonces lo que descubrió es que si sumergía la corona de oro en agua, con cualquier líquido, ojalá uno que no eche a perder el oro, y tenía que tener cierta densidad y lo que flotara o lo que no flotara, la fuerza que sintiera, iba a depender si estaba lleno por dentro de oro o de otro material o si era hueco, qué sé yo. Faltan pasos en la explicación, pero por ahí viene el famoso principio de Arquímedes. Última pregunta que les quería poner era, o ejemplo, ¿qué pasa si se han fijado lo que le pasan a las burbujas de aire o de gas, de vapor, lo que sea, cuando están subiendo por la botella de agua, por la tetera o por la pecera? ¿Qué pasa con una burbujita de agua cuando está subiendo? ¿Alguien más llegó? ¿Quién llegó? No sé quién más llegó. Pero hola. Mira, ahora no puedo ver toda la gente. Ah, sí, sí puedo. No, no puedo. Ah, son los mismos de antes. Alguien se había ido. Bueno, ¿qué pasa con una burbuja a medida que sube? Pensemos de nuevo en estas flechitas rojas que representaban presión. ¿Dónde va a sentir más presión la burbuja? ¿Cuando está al fondo o cuando está en la superficie?
o siempre es la misma. A ver, ¡tuc! Al fondo, ¿cierto? Entonces, el gas es algo compresible. Mientras más presión le aplicas de afuera, más pequeñito es. Entonces, una burbuja cuando sube pasa de ser chiquita a ser más grande. ¿Cambió la cantidad de materia? No. Por lo tanto, el peso que tiene, peso de ser súper chiquito porque está hecho de gas. Bueno, depende del tamaño de la burbuja, pero bueno. El tamaño es siempre el mismo. Mentira, le dije mal. La masa es siempre la misma porque es una cantidad de gas de algún material, vapor o aire. Pero, ¿qué va a pasar con la fuerza de empuje a medida que está cada vez más arriba? ¿Es siempre la misma o no es siempre la misma? Apliquemos la ecuación de empuje. ¿Qué nos dice ella? La densidad del fluido que rodea la burbuja, ¿cambia o no cambia? No cambia. Ojo que los líquidos no suelen ser compresibles. La atmósfera sí cambia. La atmósfera es más densa en el suelo que en la estratosfera. El agua cambia millonésimas de muy, muy poquito. Pero, ¿qué sí cambia? El volumen. Por lo tanto, como dijo ahí la Paula, mientras más arriba está, más fuerte es la fuerza de empuje que apunta hacia arriba. Por lo tanto, cada vez va a subir con más aceleración. Entonces ustedes van a ver cuando ahora se fijen en una botellita de bebida o gas, cualquier cosa que tenga burbuja, van a ver que las burbujitas empiezan chiquitas y crecen y se vuelven más rápidas. Entonces, normalmente no suben así como, sino que cada vez más rápido. ¿Ya? Ahora saben por qué pasa. Espero que sepan, porque ya lo vimos. Si no lo saben, le ponen play al video de nuevo. Eso era todo lo que íbamos a ver hoy día de ley de empuje. Podríamos ver mil cosas más y ejemplos y que calculen cosas, pero no podríamos ver nada más.